Vale, pues vamos a entrar en la última parte del acto. Ya os he dicho antes que sin desmerecer ninguna de las intervenciones que hemos tenido hasta aquí, hasta este momento, que todas me han parecido magníficas y muy interesantes, especialmente por la parte de los camaradas que han venido de distintos puntos de Europa. A mí personalmente me parece la más enriquecedora y contamos, bueno, no necesita presentación, Alberto moderará, está el profesor Alsina, está Gabriel Inolfi, está Rafa Ripoll, tres personas notables. Pepe va a hacer un poco el guión, ¿no? Va a poner sobre la mesa una serie de puntos que él considera importantes y a partir de ahí empezará el debate, que la única norma es que no hay norma. Ellos mismos irán aportando sus opiniones, sus objeciones, si las hubiera, y así se irá desarrollando el debate. La intención es que dure como una hora y pico, y luego entremos en algunas preguntas, pero haremos una pequeña discriminación para que las preguntas no se acaben convirtiendo en monólogos de alguna persona que se sienta inspirado en ese momento, ¿verdad? Bien, con vosotros la última parte. Bueno, buenos días a todos. Bien, en primer lugar, muchas gracias a la organización por haberme invitado. Y bueno, creo que el título es muy oportuno, porque precisamente el número 2 de la revista La Emboscadura, que tengo el honor de dirigir, llama precisamente, bueno, no exactamente lo mismo, pero casi lo mismo, es decir, este título de ¿somos euroescépticos o eurófobos o somos uescépticos? Realmente, fijaros que hay una serie de términos, ¿no?, que se utilizan en clave descalificadora. Uno sería el de populista, que sería un tema interesante para hablar algún día, ¿no? Y otros son euroescépticos, ¿no? No, euroescépticos no. Lo que pasa es que no nos fiamos demasiado de la Unión Europea tal como es, tal como funciona y tal como está, tanto sus bases como su dentro. Entonces, bueno, mi idea sería, como he dicho Juan Antonio, de lanzar una serie de propuestas o de temas, ¿no?, para que luego pues, se debata. Bueno, y el primero de ellos sería el siguiente, es decir, bueno, han habido diversos autores, desde Carl Schmitt hasta Alexander Dugin, ¿no?, que han hablado del gran espacio europeo, un gran espacio continental, que algunos se refieren a este gran espacio únicamente como la Europa occidental y otros también incluyen a Rusia, pero ahora este no es el tema. El tema sería, ¿se puede construir este gran espacio a partir de la Unión Europea tal como es ahora? ¿O es precisamente la Unión Europea el gran obstáculo para que exista este gran espacio? Este sería el primer tema que propongo. Y bueno, pues, en el caso yo me reservo para el final para decir mi opinión. Buenos días a todos, pues me sumo a sus agradecimientos, sobre todo a la Asociación y Memoria de Juan Ignacio. La modestia me obliga a decir que enriquecer poco. Este es un auditorio, yo creo que es sobradamente preparado. Aquí tenemos todos muy claro, por lo menos aquí dentro tenemos todos muy claro, que la Unión Europea no es Europa. Quizás fuera, ahí ya hay más dudas. Nuestros vecinos, nuestros compatriotas, ya tienen bastantes más dudas. Nosotros tenemos muy claro que la Unión Europea no es Europa. Por supuesto, todo patriota español, todo patriota italiano, todo patriota francés, de alguna forma tiene que sentirse unido a esa Europa tradicional, a esa tierra carnal, a esa civilización, hija de Roma, hija de Grecia, hija de los celtas, hija de la cultura germánica, hija del Mediterráneo. Todos nos sentimos de alguna forma enlazados. Y la Unión Europea pues, ha venido a sustituir ese sentimiento de amor por esa tierra carnal, por esa patria carnal que es Europa, como la sentimos por lo menos todos los patriotas, o por lo menos como la siento yo, y ha venido a sustituir ese sentimiento por un sentimiento de pertenencia a algo vacío y a algo hueco. La Unión Europea nace ya corrupta, la Unión Europea de sus entrañas nace ya con mucha mala leche hacia lo que realmente es Europa. En exposiciones anteriores decía Juan Antonio Larrea, de esta Europa, ¿no? Sabemos la Europa que queremos, o por lo menos sabemos la Europa que no queremos. La Unión Europea es la Europa de la anti-Europa.
Es la Unión Europea, es la Europa que se está cargando y se está destruyendo a sí misma. Y yo creo que nos toca a nosotros un ejercicio de responsabilidad y reconstruir esa Europa en la que creemos, en la Europa que de verdad es posible, ¿no? Lo tenemos muy complicado. Esta Unión Europea avanza a pasos agigantados. Los principales símbolos distintivos de cualquier nación soberana e independiente, son su bandera, son su ejército y son su moneda. La bandera la estamos perdiendo, está siendo sustituida por esa bandera azul con las estrellas amarillas, la moneda ha sido barrida y los ejércitos de las naciones europeas están siendo sustituidos por ese enorme ejército europeo que sirve a intereses de cualquiera menos de Europa. Tenemos que recordar que el primer invento en torno a un ejército europeo se hace en los años 90, cuando Francia y Gran Bretaña unen sus fuerzas aéreas para crear el ejército del aire europeo, y su primera misión es bombardear Irak. Y su segunda misión es bombardear Yugoslavia. Yugoslavia, que es Europa. Eso es lo que está sucediendo. Y ese ejército europeo continúa creciendo. Y no vamos percibiéndolo, por lo menos la gente que está ahí fuera, no lo va percibiendo. Todavía siguen pensando, a pesar de que lleven la banderita de España aquí en el hombro, que el ejército español sigue sirviendo a los intereses de España, y no sirve a los intereses de España. Lo más mediáticamente conocido es lo que está haciendo el ejército español, el ejército del aire, en Letonia, ¿no? Está vigilándolos y controlando los intereses de España en Letonia. Está haciendo Letonia, Lituania, Estonia, los países del Báltico, están sirviendo a los intereses de los grandes bloques geopolíticos que responden a los intereses de las grandes corporaciones, porque han considerado o consideran que ahora el enemigo es Rusia. Y eso es lo que está haciendo nuestro ejército, fundiéndose en ese gran ejército europeo. Por lo tanto, vemos que los tres principales rasgos distintivos de cualquier nación, como son la moneda, como es la bandera, como es el ejército, se están difuminando y están desapareciendo. Y todo esto ante la complacencia, estamos cediendo nuestra soberanía de una forma amistosa. Por primera vez en la historia yo creo que sucede que una nación deja de ser soberana e independiente de forma activa y proactiva para que eso sea así. ¿Es posible una Europa de las naciones, como decía en el vídeo, llamar Independence de Gibraltar hasta Vladivostok? Bueno, esa es quizá nuestra meta, o la utopía, o el sueño. Hoy por hoy yo creo que eso no es posible. Aunque, no quiero monopolizar aquí el debate, quiero dejar paso aquí a los compañeros, pero creo, yo que he sido un euroescéptico y un unión europeísta fobo radical, creo que con la salida de Gran Bretaña todavía tenemos alguna oportunidad, porque el submarino, el torpedo que teníamos metido dentro de la Unión Europea por parte de los anglosajones y los intereses que ellos representan, que son totalmente contrarios a los intereses de España, tenemos una oportunidad los europeos con la salida de Gran Bretaña en Europa, y podemos a lo mejor convertir la Unión Europea. Todavía hay margen, pero bueno, dejo paso. Bueno, yo quiero enfocarlo de otra manera. Estoy de acuerdo en algunas cosas, sobre todo con la Gran Bretaña, en otras un poquito menos, pero quiero enfocarlo de otra manera. Yo creo que todos estamos prisioneros de la equivocación. Unión Europea es una sobreestructura. Es una sobreestructura que ha sido el resultado de las clases políticas burguesas de todos nuestros países, y que son hijas del SIDA mental y cultural que se han puesto en los últimos 50 años, y que también están prisioneros de las minorías revolucionarias o subversivas que tienen el poder real. Entonces, el problema no es Unión Europea sí o Unión Europea no, porque como ha dicho el camarada, como ha dicho, porque decías compañero, sabes que iba a decir, claro, bromeaba. Y como decía el camarada, no es que el ejército español o el ejército italiano, menos aún, haga los intereses de su nación. Entonces el problema de la moneda, del ejército, de todo, es quién la lleva y cómo. Con lo cual, el verdadero problema para mí no es si no es Unión Europea buena, Unión Europea mala, como la pregunta que tú acabas de decirlo, ¿es una oportunidad o es un problema?
tampoco se sabe. El Kremlin son 2 años que está hablando muy en favor del poder de la Unión Europea y también de un ejército europeo, porque son 2 años que el choque entre la Unión Europea y el choque entre los Estados Unidos de intereses existe. El verdadero problema es que una cosa son las sobreestructuras, una cosa es lo que son el alma y las estructuras. Y entonces, ¿hasta cuándo no tendremos nosotros y nosotros como vanguardias de nuestros pueblos unas estructuras reales y que pueden ir alcanzando para intervenir en los procesos? Los procesos serán por sí mismos y serán hechos como siempre, por lo menos cuestionados como siempre, por los que tienen un poder real, que no es el poder del Parlamento, que es el poder que tienen todas las minorías, entre comillas, revolucionarias subversivas, o de toda forma de poder, que trabajan siempre de la misma manera, que sean los jesuitas, que sean los sionistas, que sean los comunistas, que sean los banqueros, que sean los que sean. Entonces, para mí el problema hay que enfocarle no en la sobreestructura, sino en la estructura real y cómo podemos nosotros intervenir en un proceso, en una dinámica que para mí la dinámica de la unificación de Europa y la dinámica del poderío de Europa en sí es buena. Luego, claro que si la gestiona el enemigo, pero el enemigo gestiona también los estados Italia, España, Francia, lo que sea. Bien, yo para completar. A ver, es evidente que los estados nacionales, tal como los conocemos, cada uno de ellos por separado no puede oponerse a la globalización y al mundialismo, ¿no? Y de aquí surge la idea de gran espacio. Pero la idea de gran espacio lleva asociadas 2 cosas, ¿no? Hay un elemento de tipo geopolítico, continental, pero también un elemento de tipo civilizacional. Pues bien, para que nos hagamos una idea, es decir, en los fundamentos de la Unión Europea puede entrar en realidad cualquier país que no tiene por qué ser ni geográficamente ni culturalmente europeo. Bueno, ahora ya no, pero hace poco se planteaba la entrada de Turquía, y creo que en Túnez hay un partido que es decir, cuando se abandonan los 2 referentes, el geopolítico, es decir, bueno, mira, si va a hacer un estado, no pueden meter a países asiáticos, y además, sobre todo, el de civilización, un país de tradición islámica, con tener respeto hacia esta tradición, no puede formar parte de Europa porque sería contrario. Entonces vemos que en realidad detrás de la Unión Europea lo que hay es un proyecto globalista, ¿no? Y si vemos cómo se muestran incapaces de defender, porque bueno, yo puedo decir, bueno, vamos a eliminar las fronteras interiores de los países de la Unión Europea, pero la Unión Europea tiene fronteras, porque toda comunidad política tiene fronteras, porque sin fronteras ya no existiría, es decir, donde acaba una soberanía y empieza otra. Y bueno, es que la Unión Europea no tiene ningún interés en defender las fronteras. Cuando digo defender las fronteras no me refiero solo a la inmigración, es decir, no solo al movimiento de personas, sino sobre todo al movimiento de capitales y al movimiento de productos. Creo que fue hace poco que leí una noticia, ya que estamos en Valencia, ¿no?, que la naranja valenciana había sufrido un duro golpe porque la Unión Europea, con sus proyectos de libre cambio, estaba importando naranjas de África del Sur. Si usted es incapaz no solo de defender las fronteras, no solamente la entrada de gente de fuera, sino de productos de fuera, es decir, que usted va una de 2, usted no se entera de nada, o al revés, sí que se entera de mucho, pero que su proyecto no es un proyecto de Unión Europea, es un proyecto mundialista, ¿no? Por lo tanto, es un obstáculo para el gran espacio. El gran espacio se fundamenta en otras cosas, tal como hemos comentado. Perdóname, Sí, adelante. yo creo que tenemos que tener todos claro que la Unión Europea, tal como está concebida hoy, la Unión Europea es una estructura, efectivamente, pero es una estructura creada por las grandes élites internacionales, una estructura creada para beneficiar a las grandes corporaciones económicas. Y por eso se llama capitalismo. Quiero decir, no es que sea la Unión Europea, porque yo no estoy defendiendo la Unión Europea, pero seguimos con una lógica que acaba de decir que la Unión Europea no hace los intereses de Europa. Estoy de acuerdo. No sirve a los intereses culturales de Europa, sí, pero no sirve España a la tampoco, identidad de Europa. España tampoco lo hace por España, Italia tampoco lo hace por Italia. O sea, son las clases burguesas del capitalismo y del marxismo que han ganado antes la guerra y luego la posguerra. Entonces el problema para mí no es decidir
si la Unión Europea es buena o es mala, o cuánto puede ser buena o cuánto puede ser mala. Hay que ver la dinámica en la cual tú te puedes poner, porque que vamos a decir que estoy de acuerdo con todo, que la Unión Europea es un asco, pues estamos de acuerdo, nadie dice al revés. Pero la idea de salimos de la Unión Europea, por ejemplo, salimos de la Unión Europea y hacemos Italia, España, Francia y tal, son ascos más débiles. O sea, si no hacemos cuando hagas una revolución, puedes también ser fuerte en Albania, pero si no haces una revolución, es inútil perder un potencial y ponerte, por ejemplo, hoy hay un brazo de hierro bastante fuerte entre los Estados Unidos, Inglaterra de un lado y Unión Europea o Alemania del otro. Es inútil, por mí no es que hay que ponerse con Alemania, pero seguro no hay que ponerse con los demás. Hay que hacer algo para volver a existir como fuerza política y como poderío del pueblo y como porvenir de este pueblo. Porque si no, estamos de acuerdo todos, yo imagino, pero y también no estoy de acuerdo, perdonar, estoy de acuerdo en mitad, por la mitad, que la Unión Europea es un proyecto mundialista. La Unión Europea es algo que sale de una dinámica histórica, está gestionada por los mundialistas, como todo está gestionado por los mundialistas, porque el comunismo y el capitalismo son mundialistas y vivimos en un capitalismo comunista. Si vamos a cambiar las cosas, vamos a cambiar las cosas, pero no es que pertenezca a la Unión Europea, pertenece también a San Marino o Andorra. Ahora, después de la vehemencia de Ainolfi, si quieres continuar tú, Rafa. Sí, no, la verdad que estamos rodeados de asco. Yo creo que todo es un asco. Basta asomarse a esta misma plaza del ayuntamiento y ver las banderas estas multicolores y ver que el asco empieza ya en nuestra propia calle. El asco empieza en nuestra propia calle y llega hasta Bruselas. Claro que todo es un asco y todo hay que cambiarlo desde nuestra propia casa, desde nuestra propia acera. Todo tenemos que empezar a cambiarlo, hasta desde nosotros mismos tenemos que empezar a cambiar todo, ¿no? Pero tenemos que tener claro que la estructura actual de la Unión Europea sirve a lo que sirve. Nació con esos intereses o con esa idea de que en Europa no hubiera nunca más una guerra entre hermanos. Pues oye, esa exposición de motivos con la que nace estuvo muy bien, pero la realidad es la que es. La realidad es que la Unión Europea hoy solo sirve a las grandes corporaciones internacionales. La Unión Europea hoy solo sirve para exprimir más a los pueblos de Europa. La Unión Europea solo sirve para que nuestros hijos mañana sean esclavos de Amazon, sean esclavos de Starbucks, sean esclavos que van a trabajar por 12 horas, 14 horas diarias, y no van a tener tiempo ni para ir al baño porque se lo van a descontar. Ayer en Antena 3 nos vendían la moto de que la pausa del café o la pausa del cigarro son 3.000 millones de euros de pérdidas. O sea, eso es la Unión Europea. La Unión Europea nos la venden como ese proyecto de cooperación en la que los países europeos que hasta hace 60 años nos matábamos, pues para que nunca haya guerras y aquí haya una prosperidad. Puede que haya una prosperidad banal, frívola, ¿no? Ahora todos tenemos aparatitos de estos que pesan mucho, supermodernos, que nos facilitan mucho la vida. Pero la felicidad de estar con los amigos, de comer tranquilos, de no tener miedo a qué va a pasar mañana, de que nuestros hijos, sobre todo, no van a ser esclavos, eso lo hemos perdido por completo. Pepe. Sí, bueno, yo ahora cambiaría un poco el cambiarlo del todo, ¿no? A ver, normalmente los ideólogos o los propagandistas de la Unión Europea o los reláteres hablan siempre de la existencia de unos valores europeos, ¿no? Y cuando hablan de valores europeos, pues están hablando de la democracia liberal, de los derechos humanos, de la universalidad de la razón. Claro, estos valores sí, es verdad que surgieron en Europa, pero estos son los valores de la Ilustración, ¿no? Precisamente la característica de estos valores es que, habiendo nacido en Europa, se pretenden universales, ¿no? Y además que, bueno, normalmente desprecian y condenan cualquier civilización que no los haga suyo. Es decir, todo el mundo tiene que acabar haciendo, que además aquí detrás hay un racismo implícito, ¿no? Es decir, bueno, es que los hindúes, las sociedades tradicionales, lo que quieran por ahí, esos son unos atrasados, ¿no? Lo que tienen que hacer es ser como nosotros, ¿no? Claro, lo que pasa es que antes de la Ilustración ya existía Europa, ¿no? Ya existían otros valores europeos. Entonces, la pregunta es si hay que identificar a Europa con estos valores o que pueden haber otros
más respetuosos con la identidad de Europa, es decir, que no se consideren universales, que no sean tan ambiciosos de creerse que valen para todo el mundo, pero por lo menos que valen para nuestra cultura y nuestra civilización, y por lo tanto que sean más respetuosos con los valores de otras civilizaciones. Esa sería un poco la cuestión, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo que estos no son valores europeos, o son muy pocos. Primero, a nivel de la, ¿cómo podemos llamar?, diagnosis, yo digo que eso es el reflejo de la victoria de la Segunda Guerra Mundial por los anglosajones, con la mentalidad, esa es la mentalidad anglosajona, junta a la mentalidad del Antiguo Testamento. O sea, eso es. Entonces es Europa muy por narices, y Europa lo está sufriendo. Esto para empezar. Y luego hay otros valores, claro que hay otros valores, normalmente hay otros valores, hay otro principio, hay otra cosa, hay otra naturaleza que es Europa. Europa son miles, la hemos visto en la película de Iliad, pero lo podemos resumir. No solamente son milenios de algo de particular, pero ¿qué es eso en particular? Primero es una visión del sagrado, que sea pagana, que sea católica, que sea nórdica, eso es otro debate. Es una visión del sagrado muy particular, que es una visión del sagrado que es con el eje vertical, con la virilidad espiritual, que tiene una relación, una confrontación en el destino, una confrontación en la tierra muy particular, que según la mitología, Hesíodo explica en lo que se llama el ciclo de los héroes. Eso es muy, muy particular. Y encima, otra cosa, Europa es una civilización que no tiene miedo de ir desnuda. Es una civilización que tiene una idea de la belleza, que tiene una idea del arte, que tiene una idea de la arquitectura, que tiene una idea del eros, que muy pocos tienen, eros, que no es el porno y no es tampoco el miedo del sexo, que tiene una idea de la arquitectura, como decía antes, que tiene una idea de la sacralización de los espacios, que tiene una idea de disciplina interior, junta a una libertad absoluta. Una libertad absoluta del individuo que quiere ser libre para poder decidir a quién tiene que obedecer. O sea, Europa es algo que se puede comparar por algunos lados a civilizaciones o culturas muy particulares, como puede ser la japonesa, como puede ser la del pelirroja, como puede ser la Asia del Sur, pero nada tiene todo eso y la capacidad de sacralizar los espacios de esta manera. O sea, Europa es algo de solar que se enfrenta a arrodillarse, como decía antes Irene, a arrodillarse a los dueños, porque Europa es algo que empezó rezando de pie, pero sabiendo que su sacrificio es un sacrificio en el cual tú te vas a perder, pero te vas a ganar en el mismo tiempo. Con lo cual me parece evidente que Unión Europea no tiene nada de los valores europeos, como me parece evidente que Italia no tiene nada de los valores italianos, España los españoles y lo demás, porque se han perdido 2 guerras mundiales, se ha perdido una descolonización y se ha perdido una guerra social y cultural de hace 50 años. Entonces hay que hacer una reconquista mucho más difícil, a lo mejor, de lo que se hizo en España a la época de los moros. Pero si a la época de los moros todo el mundo empieza a decir, España son todos moros, vámonos todos a Francia, nadie hubiese reconquistado España. Hombre, a los moros los echamos a más, yo creo. Bueno. Pero efectivamente, los valores de Europa son valores espirituales. Y los valores que nos vende la Unión Europea son valores materiales. Estamos en esa lucha permanente de la espiritualidad contra el materialismo. Materialismo ya sea capitalista o marxista, pero materialismo al fin y al cabo. Y es el materialismo en el que se sustentan también 2 grandes religiones muy poderosas en el mundo, basadas las 2 en el Antiguo Testamento, ¿no? Y son los valores que se imponen. Y la corriente cristiana anglosajona, los protestantes, es la que se va imponiendo en el país, ¿no?
esa que considera que hagas lo que hagas en esta vida, da igual porque tu destino ya está escrito, es como lo proclaman así los protestantes en su... Y que además dicen que la prueba de que te va bien, la prueba de que eres un buen cristiano es que te va bien en la vida, y si te va mal en la vida es que eres un buen cristiano. Eso se contrapone contra ese sustrato de valores realmente y netamente y esencialmente europeos, esos valores espirituales ciertos y verdaderos, recogidos por el catolicismo, pero que beben de Grecia y beben del paganismo, pero y también del cristianismo europeo que aquí surge y en el que nos da la oportunidad a errar, a fallar, a que probemos en la vida, a que seamos aventureros, conectando con ese héroe mitológico europeo, ¿no? A que conquistemos, a que hagamos acciones y tengamos la oportunidad de equivocarnos y luego pedir perdón por ellos y arrepentirnos, confesarlo y poder ganar el cielo. Nosotros los católicos europeos no tenemos el cielo ganado, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros errores, cosa muy distinta de lo que ocurre con esa mentalidad anglosajona. No estoy haciendo una exposición mea pilas, estoy haciendo una exposición de espiritualidad, es decir, aparentemente el cristianismo anglosajón es espiritual, pero no lo es profundamente materialista, y es el que se está imponiendo lentamente en todas nuestras sociedades. Y que nos va diciendo que, pues eso, como ya he comentado, que hagamos lo que hagamos en esta vida, da igual, porque el cielo lo tenemos ya ganado o no, nuestro destino ya está escrito. Quieren convertir a que el hombre europeo sienta que no es libre ya desde el primer momento. Si tú ya tienes tu destino escrito, tú ya no eres libre, porque tu destino ya está escrito. Si nosotros consideramos que somos libres, tenemos que dejar hueco y espacio a que podamos cometer errores. Y nosotros cometeremos muchos errores. Pero realmente el que es bueno reconocerá que ha cometido errores y podrá resarcirse de ellos y arrepentirse y por lo tanto ganar esa. Es decir, es un combate entre esos valores espirituales basados en la libertad y esos valores materiales basados en la esclavitud. Todo lo que hoy nos llega a través de la Unión Europea, a través de las televisiones, a través del nuevo modo de vida del consumo, a través del nuevo modo de vida de la ropa que lleves, el coche que manejes, tanto tienes, tanto vales, es el combate permanente de toda Europa entre lo espiritual y lo material. Ahí solo podemos entrar a combatir desde nuestras parcelas privadas, desde nuestra propia familia, saber qué es lo que queremos, lo mejor para nuestra propia familia, y educar a nuestros hijos en esos valores. Cada vez es más difícil, porque cada vez más difícilmente podemos formar familias, cada vez más difícilmente podemos mantener esas familias y cada vez más difícilmente podemos mantener cohesionadas esas familias frente al ataque constante de esos agentes externos que nos vienen a decir que la familia es mala. Y en esa situación estamos. Estamos en una situación realmente desastrosa, en la que no hay ningún estímulo desde fuera, desde lo público, desde las administraciones públicas, para que llevemos una vida espiritual, llevamos una vida de bondad, una vida de solidaridad entre vecinos, entre compatriotas, entre camaradas, entre compañeros, y cada vez nos lo ponen, pues nos venden más ese egoísmo de tratar de hacer negocio con todo, tratar de juzgar a las personas por cómo visten o por dónde viven, y cada vez es más complicado luchar contra todo eso. Para defender todo ese catálogo de valores europeos hay que empezar a distinguir entre esa Europa espiritual frente a esa imposición materialista que nos quieren imponer. Poco más creo que se puede decir. Yo creo que Pepe tiene algo que decir. Y bueno, a ver, en relación con todo esto, pero también cambiando otra cosa. De hecho, Europa ya había estado unida, es decir, desde Carlomagno con la Translatio Imperii, sigue después del Imperio Germánico y después del Imperio Hispánico extendido hacia Europa. Es decir, durante toda la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XV, XVI, Europa ha estado unida. Esto no quiere decir que no hayan soberanías, ¿no? Porque hay reyes, y hay pueblos, y hay una
una idea federativa, entendiendo federal en el sentido tradicional, con dos cabezas visibles, el Papa y el emperador. Esto, ¿cuándo se destruye esto? Yo creo que la cosa viene mucho más atrás que de la Guerra Mundial. Yo creo que es así en Westfalia, ¿no? Cuando, que por otra parte es la derrota definitiva del intento de mantener esta Europa unida en Westfalia, que es cuando se reconoce la soberanía de los estados, la soberanía absoluta de los estados, que en aquel momento quería decir la soberanía absoluta del príncipe, ¿no? Y luego cuando viene la Revolución Francesa, lo único que hace es cambiar, o sea, esta soberanía absoluta del príncipe pasa a ser la soberanía absoluta de la nación, pero ahora tampoco cambia tanto la cosa, ¿no? Es decir, que esta Europa que ya había existido, evidentemente, estamos hablando de hace muchos siglos, ¿no? Al siglo XXI, pero yo creo que esta Europa que ya había existido podría servir un poco, ¿no?, de inspiración. Europa que estaba basada en el individuo. Cuando uso la palabra federalismo me refiero a la idea tradicional del federalismo, no a la moderna, que eso es confederal, ¿no? Es decir, esta Europa que ya existía esta unidad por arriba, que no impedía que existieran reinos con soberanía propia, ¿no? Pero que no había llegado todavía a este estado de absolutización. Es curioso porque cuando se habla a veces de los tradicionalistas, dicen, éramos absolutistas. Esto es mentira. El absolutismo nace con el Tratado de Westfalia, cuando se reconoce la soberanía absoluta del príncipe, hasta el punto de decir, mire, cuando el príncipe sea católico, el Estado será católico; cuando el príncipe sea protestante, el Estado será protestante. Y luego es pasar, lo que decía Ramiro de Maestro, es pasar del despotismo de uno al despotismo de muchos, ¿no? Pero en el fondo la idea es la misma. Entonces yo creo que para esta otra Europa alternativa habría que buscar inspiración en toda esta Europa medieval, que va desde Carlomagno hasta el Imperio Hispánico. Estoy de acuerdo, igualmente. Sí, esa inspiración está clara. Es precisamente en esa época cuando se crean y nacen los mejores y más bellos tesoros de Europa. Esa Europa que no debe perecer nunca. Es la máxima expresión de belleza y de construcciones y de catedrales. Esa Europa medieval, esa Europa de conquista, esa Europa que lucha, esa Europa que guerrea, esa Europa que se defiende, es la que además crea las más bellas y grandes obras de arte quizá de toda nuestra historia. Y Rafa, perdona, ¿cómo combatimos contra todo lo que tenemos frente a nosotros, que resulta mucho más sugestivo, trayendo algo de detrás y llevándose a la gente cuando le supone un esfuerzo? ¿Cómo combatimos? A ver, todo esto es cierto que nos ha de servir de inspiración, pero no podemos pretender volver a una Europa medieval. El mundo de los caballeros andantes ha terminado. Yo creo que Cervantes se encarga de, con el Quijote, poner ya el fin a esa época. Pero ¿cómo podemos combatir todo esto? ¿O qué podemos ofrecer nosotros en contraposición a lo que nos ofrece? Es una batalla complicadísima. Lo único que podemos hacer es formación y organización. Yo se lo dejaría para el final, pero Alberto, porque si no nos equivocamos, para que hagamos el final lo hacemos concreto, porque si no vamos, porque yo soy más optimista que... Sí, ya, yo es que ya me he ido a Westfalia y digo, acabamos ya al final en el... No, bueno, hay otras preguntas, acabamos la pregunta y luego hablamos de cosas. No, pero tiene una respuesta fácil. ¿Qué hacemos? Pues formación y organización. Eso que es tan sencillo de contestar, pero tan difícil de llevar a cabo. Sí, pero formación y organización no sirven para nada si no tienes la voluntad del poderío, la mentalidad de minoría revolucionaria que sabe dónde ir y cómo ir. Porque si no, es solamente, si no te puedes poner en tu castillo o en tu casa y leer de todo y decir por qué tú eres mejor. Digo tú puedo ser yo, eres mejor que los demás. Los que nos falta por completo, porque hemos sido derrotados, es la mentalidad política, no quiere decir lo del Parlamento, que es la mentalidad de la reconquista, es la capacidad de comprender las cosas. Bueno, ¿cómo estamos ahí? Quería decirlo por el final, lo voy a hacer ejemplos particulares. ¿Por qué una de las razones por la cual Franco ganó la guerra civil? Es la misma razón por la cual Alemania conquistó prácticamente durante la Segunda Guerra Mundial al principio toda Europa, casi toda Europa en el choque, porque tenía los suboficiales. O sea,
Si tú tienes una estructura disciplinaria que sabe dónde ir, que sabe lo que tiene que hacer, tú puedes conquistar las cosas. Hoy el problema es que nosotros hablamos de máximos sistemas y lo vamos a discutir a la gente y vamos con los vencidos de la globalización para decirle que todo está mal y que nosotros tenemos una idea que puede ser no se sabe la cual y esperamos que nos van a votar porque vamos a enviar un idiota a ponerse en un silla para que tome un sueldo. Y entre tanto, aunque nosotros podemos tener, como pasa en Italia, la mayoría del populismo, el Estado real, a empezar por la magistratura, siguiendo por la educación nacional, por todo, sigue en la mano de los demás porque tienen los suboficiales. Entonces, si vamos a organizar, y se puede hacer, y se está haciendo, lo que pasa no es que estamos hablando de se está haciendo, porque hoy la gente que hemos traído allí, gente que ha salido de un recorrido y que se está haciendo un recorrido que tenemos que hacer siempre más fuerte. Si vamos a llegar para organizar nuestros suboficiales y nuestra minoría que va a competir en el real, podemos hacer cosas. Si no, vamos a decir, hablamos de la Edad de Oro, hablamos de Westfalia, hablamos de los caballeros, todo magnífico, pero encima con la gente puede hasta aplaudirnos, pero el poder real está hecho para gente que tiene un poder real, y es un poder que no parece, porque es un poder concreto, no es el poder de la tele, y si no lo vamos a organizar para nosotros, si no vamos a hacer el contrapoder, no haremos nada. Pero si hacemos el contrapoder, te digo que nos van a matar, lo cual quiere decir que estamos ganando. José Luis Sorella, que tenía que estar hoy presente en este debate y no podía estar por razones muy importantes, en uno de sus libros explica precisamente la victoria de los nacionales en la Guerra Civil. Y la clave que él da, la primera es precisamente porque cuenta con ese cuerpo de suboficiales que son los que aseguran la victoria militar, pero al mismo tiempo, porque en la retaguardia la gente, los pueblos que van siendo liberados, tienen pan. Es decir, detrás de cada batalla y detrás de cada victoria hay una organización en todo ese territorio que se va liberando y que se va reconquistando, en el que esos pueblos tienen pan, entran camiones con comida, y vuelven a funcionar las fábricas, y vuelven a funcionar los molinos, y vuelven a recogerse las cosechas. José Luis Sorella lo dice así, dice precisamente la victoria viene por la conquista de la retaguardia, más que las conquistas en el frente son necesarias, pero la conquista de la retaguardia, dando dignidad al pueblo, dando comida al pueblo, dando libertad al pueblo, teniendo sus necesidades básicas cumplidas, hacen que se compare entre los dos bandos, entre cómo está el bando republicano, donde la miseria, los piojos y el hambre reinan, frente al bando nacional, donde más o menos se va comiendo bien y se va dando dignidad a las poblaciones que se liberan. Esa es la clave de la victoria de Franco en la Guerra Civil. Bueno, más que de Franco, de todo el ejército nazi, ¿no? Es tan importante tener ese cuerpo de suboficiales como cada aquello de los territorios que vayamos tomando, conquistando o liberando, los vayamos organizando bien. Tenemos que predicar con el ejemplo. No solo basta con llegar a los sillones, no solo basta con entrar en las instituciones públicas, no solo basta con que nuestra voz y voto sí cuenten. Hay que dar buen ejemplo de cuál es nuestra gestión, de cómo hacemos las cosas, de cómo somos capaces de gobernar a nuestro pueblo y cómo llevarlo a un buen punto. Evidentemente, para eso tenemos que ser gente formada, plenamente formada, y saber cuáles son nuestros objetivos. Nosotros, cuando nos metemos en política activa, lo tenemos que hacer no por rencor, no por ánimo de venganza contra nuestros enemigos, no por despecho. Lo tenemos que hacer simplemente por un motivo, y es por amor a nuestro pueblo. Y el amor a nuestro pueblo es el que nos debe de dar esa inspiración para que nuestra gestión sea positiva por ellos, porque al fin y al cabo van a ser nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros compatriotas, los que por nuestra acción buena o mala, los que lo vayan a sufrir o lo vayan a disfrutar. Y eso será pues lo que acabe situándonos donde nos tiene que situar. Y si no somos capaces de ello, pues mereceremos muerte. Bueno,
Vamos a hacer otro cambio de tercio y ahora con un tema que es bastante espinoso, ¿no? Que es el tema de la moneda única. Es decir, frente a la moneda única europea, ¿cuál es la posición? ¿Hay que volver a las monedas nacionales? ¿O el problema de la moneda única no es el hecho de que sea una moneda única, sino que es el hecho de que está gestionada por un Banco Central Europeo, que es una entidad autónoma? Es decir, quien realmente manda la Unión Europea es el Banco Central Europeo. El Parlamento Europeo no quita nada. Entonces, el problema es que sea una moneda única. Evidentemente que la moneda única significa pérdida de soberanías nacionales, pero por otro lado, que claro, evidentemente no es lo mismo tener una única moneda fuerte que muchas monedas débiles. Pero el problema es o el problema es la manera como se ha hecho. La manera, sobre todo esta idea, ¿no?, de que hay un banco, es curioso, ¿no?, un banco que es autónomo. Es decir, que las estructuras políticas van por un lado y el banco va por otro. Es decir, las decisiones realmente importantes en economía no las toma los gobiernos ni las toma el Parlamento, las toma el Banco Central Europeo. Entonces esta sería un poco, porque y a veces he oído decir, no hay que volver a las monedas, aparte que esto es muy complicado. En el cual hay que añadir que no hay solamente los bancos del euro, sino también los demás, también los ingleses dependen del euro, ¿no? O sea, también los que no están en el euro, es mucho más complicado de lo que pensemos. Este sería un poco el tema, ¿no? Es decir, ¿cuál de las dos alternativas, ¿no? La vuelta a la moneda nacional o un cambio radical de manera que esta moneda única europea no fuera gestionada por un banco al margen de las instituciones políticas. Es decir, que en el fondo, en la Unión Europea, los que mandan realmente no los ha elegido nadie. Luego toda la cháchara democrática que queráis, pero al banco yo no he visto nunca que hubiera elecciones a presidente del Banco Central Europeo. Quiere decir que va a tomar decisiones importantísimas y tiene mucho más poder que el Parlamento Europeo, incluso que cualquier gobierno tomado por separado. Bueno, pues yo considero que las monedas, aparte de ser un signo distintivo de la soberanía nacional, la moneda esencialmente cumple un papel. Y es que debe de ser útil y responder a un tipo de economía en concreto. Y considero que en Europa tenemos actualmente, puede cambiar, pero el hecho es el que es. En la Europa actual, en la Unión Europea actual, hay unos sistemas económicos, aunque puedan parecer los mismos, completamente diferentes. Y el euro no sirve al modelo económico que hay en España. Sirve al modelo económico que hay en Alemania. Por eso ese Banco Central Europeo, que es el que decide si el euro debe fluctuar o no, debe depreciarse o no, debe devaluarse o no, el Banco Central Europeo responde esencialmente a los intereses de Alemania, a las grandes industrias del motor, a las grandes industrias del acero, a las grandes industrias farmacológicas, a las grandes industrias con las que se ha quedado prácticamente todas Alemania y el mundo que controla Alemania. A la economía española no le sirve para nada la moneda del euro. Yo soy defensor de recuperar nuestra propia moneda, la peseta, pero no estaría mal que para grandes transacciones internacionales, para ese mercado internacional, pues se utilice el euro. Esto ya lo proponía, yo creo, que Jean-Marie Le Pen cuando él era presidente del Frente Nacional, y esto ya lo propuso incluso Saddam Hussein. Saddam Hussein propuso vender el petróleo iraquí en euros. La venta internacional del petróleo siempre se ha hecho en dólares. Cuando Saddam Hussein propuso vender el petróleo, creo que en ecus, todavía no estaba en el euro. En euro. Bueno, todavía no estaba instalada la moneda de forma y él proponía vender el petróleo en euro. Ahí es cuando ya Saddam Hussein se convierte en un enemigo de los Estados Unidos. Yo creo que el euro está bien como moneda internacional, pero creo que actualmente a los españoles nos perjudica el euro. Nos perjudica, bueno, pues ya lo vemos. Ya lo vemos en los salarios y ya lo vemos en el coste de la vida y ya lo vemos cómo sí beneficia a otros, ¿no? Los alemanes con sus sueldos sí pueden hacer turismo, comprar villas, desarrollar una economía potente y fuerte que se impone al resto, y los españoles, pues, junto a los portugueses, a los que tenemos siempre muy olvidados y forman también parte de Europa, cómo vamos arrastrándonos cada vez más, cómo vamos perdiendo peso, cómo vamos convirtiéndonos en ese país de camareros que nos prometieron Kissinger y sus colegas ya hace mucho tiempo. Creo que España debe recuperar su propia moneda para que España y la economía española decida si nos interesa tener una moneda baratita, pues porque al turismo nos interese que sea así o no,
y yo creo que debemos de recuperar la soberanía en ese aspecto. Otra cosa es que, sí, el euro es útil para transacciones internacionales, para ese mercado internacional y como moneda que, oye, pues ¿por qué no va a poder sustituir al dólar? ¿Por qué no se impone el dólar como elemento de cambio en el comercio internacional? Bueno, pues, oye, los europeos tenemos que imponer, ¿no? Por lo cual tenemos que ser fuertes y tener una moneda europea, porque si no, no puedes imponer. Claro, eso es. Pero a ver, conservando lo de cada país, No, espera. como dice Rafa. No, yo no estoy de acuerdo, para nada. En eso no estoy para nada de acuerdo. Pero hay que enfocarlo de tres... Porque no eres español. No, porque soy italiano y mira que España está mucho mejor que Italia por el lado financiero, pero no pinta nada con eso. Ahora lo explico. Pero hay que enfocarlo de tres lados distintos, porque primero, el problema de la moneda única es sí que lo traen, que lo llevan los banqueros, que es privada. Y no, encima que es una moneda deuda que te la prestas y que tienes que pagar porque te la den. Perfecto. Eso es el gran problema. Pero lo que pasa es que también las monedas nacionales serán así. Lo que pasa es que Italia, que ha sido uno de los últimos países que ha privatizado el Banco de Italia, lo ha privatizado en 1931, o sea, mucho antes de Europa, de la Unión Europea, que a partir del 82 ha empezado a tener una deuda increíble que aún estamos pagando. Pero lo que más importante es que desde cuando nos invadieron, 43-45 a 81, que teníamos en todo y por todo la soberanía monetaria, nunca hemos sido soberanos por nada. Porque la moneda es importante, pero mucho menos que tu poder, tu valor y tu ejército. Y cuanto menos eres fuerte, cuanto menos se puede tener la cuestión de la moneda. Con lo cual, primero elemento, digo que es una cuestión vital por nuestros pueblos y por nuestro futuro tener una moneda única que sea fuerte. Segundo elemento, es que claro que ahora lo tienen los banqueros, como todo lo demás lo tienen los banqueros. Porque bueno, si volvemos atrás, porque el banquero se llame, ahora no sé cuál nombre utilizar, en Italia sabría cuál nombre utilizar por los banqueros, bueno, eso no cambia mucho. Segundo, seguramente, nosotros ahora estamos en un problema, si confrontamos con el tiempo en el cual entramos en el euro, estamos mucho peor. Pero ha habido el estallido de China, ha habido el estallido del cuarto mundo. La competencia no es la misma que teníamos y los competidores son los mismos que teníamos. Y encima la idea de la desvalorización, que mucho se habla, y de Alemania que estaría ganando por el BCE, no estoy de acuerdo. Alemania tiene un poder real, pero no tiene ese poder para imponer lo que sea, porque no tiene ni ejército, ni logias, ni nada, y al anterior de la BCE, Alemania está en minoría. Y antes, con el marco, alemanes estaban como ahora. Y ellos han elegido una idea de la moneda fuerte, como también había elegido hacer Hitler, como también ha elegido Mussolini, como creo que también ha dicho Franco. Y la idea de la moneda débil, por ejemplo, Mussolini la llamaba una idea de los ¿cómo se dice? Pesetas, de la gente, de los nulos, digamos. Y aquella entonces, cuando Italia tenía su lira y jugaba a la baja para ganar competencia con los demás, Alemania vendía igual, teniendo todo de otra forma, teniendo una moneda fuerte, y nosotros para pagar nuestras bajas regalábamos oro a las economías más fuertes. Entonces Alemania, que estaba mucho mejor, ganaba mucho mejor con nosotros cuando nosotros no estábamos en el euro, con lo cual no estoy de acuerdo con la visión general que es Alemania que está ganando todo. Y si fuera de verdad Alemania contra militar de Estados Unidos, cualquier sea Alemania contra cualquier militar de Estados Unidos, yo siempre estaría con Alemania, pero eso es otra cosa. Último elemento es que Estados Unidos han declarado guerra, han derrumbado, han hecho morir, han destruido hasta carreras a un futuro presidente de Francia que tenía que venir, a un hombre del Grande Oriente israelí, que solamente había intentado poner el euro en el pañuelo, no sé cómo se dice, internacional.
están completamente locos, chiflados por el miedo que tienen si el euro te pasa algunas cosas, que me parece que solamente por eso el potencial del euro hay que defenderlo, porque si no estamos con el dólar. Bueno, yo por último, la siguiente cuestión. A ver, en esta Europa alternativa, en este gran espacio europeo, ¿cuál debería ser el estatus cultural de las patrias de las naciones y también de aquellas regiones con una cierta personalidad cultural, como sería el caso de Valencia, Cataluña, Flandes, Córcega? Es decir, cómo articular este regionalismo, no estoy hablando de nacionalismo, este regionalismo dentro de un principio federativo, como antes he dicho, hablando de un principio federativo siempre en el sentido tradicional, no en el sentido moderno, que de hecho es confederal. Es decir, ¿cuál debería ser el estatus cultural y político de las naciones o las patrias, y cuál debería ser también el estatus de estas regiones, de todas las regiones, pues especialmente aquellas que tienen una cierta personalidad cultural, lingüística, etc.? Hombre, no es un tema de la Unión Europea cómo debe de administrar de forma interna cada país sus regiones y su cultura y sus identidades y su propia personalidad. En España es un hecho que existen regiones riquísimas y con unos particularismos muy claros y con unas identidades que hay que defender y que hay que proteger. La verdadera riqueza de España está en la variedad de sus regiones. Esta frase la hemos oído y repetido, yo creo, millones de veces. Evidentemente, yo sí coincido con Ramiro de Ramos en que España debe de administrarse regionalmente si eso facilita la vida a sus vecinos, a los españoles, a los nacionales. Es decir, no sé si llegando, como decía Ramiro de Ramos, al nivel de las comunidades autónomas, pero ¿por qué una región no va a poder administrarse su economía local, sus escuelas, siempre y cuando eso vaya de mano y de una forma completamente leal a la idea de España? Desde luego, el invento de las comunidades autónomas en España falla cuando las comunidades autónomas se convierten no en entidades administrativas para facilitar y mejorar la vida de los españoles, sino que se convierten en plataformas para destruir España. En el momento que esa comunidad autónoma, su único objetivo es acabar, destruir y romper con la unidad nacional, esa comunidad autónoma debe de desaparecer. Pero hay comunidades autónomas que funcionan relativamente bien, que han permitido un desarrollo territorial interno, que han permitido que se conserven tradiciones, que se conserven los rasgos distintivos de esa comunidad autónoma, de esa región. Pues yo no entiendo por qué habría que acabar con esa comunidad autónoma. Las comunidades autónomas deben de ser completamente leales al Estado Nacional, deben de ser leales a la idea de España, que es lo que a mí me preocupa. Y yo no tengo por qué valorar cómo va a administrar Francia sus regiones o cómo va a hacerlo Italia. Pues oye, pues ellos entenderán cómo deben de hacerlo. Desde luego, España debe de hacer valer su posición dentro y fuera, no debe permitir que ni de la Unión Europea ni de otras estructuras supranacionales nos digan cómo nos debemos de administrar, y de la misma forma hacia adentro, España no debe permitir que haya comunidades autónomas o regiones que coqueteen con el separatismo o con la cultura nacional. Es inaceptable tanto una cosa como la otra. Ahora, ¿por qué no vamos a crear esas administraciones públicas que faciliten la vida a la gente? Porque si aquí en Valencia hay que hacer, yo qué sé, cualquier documento hay que ir a Madrid a hacerlo. Pues oye, pues si se puede hacer en Valencia, o se puede hacer en Alicante, o en Castellón, si se puede descentralizar muchas cuestiones, pues yo lo veo perfecto. El problema es cuando estas instituciones se utilizan para atacar a la idea de España o para romper esa idea de solidaridad nacional que debe prevalecer. Pero mientras la comunidad autónoma, en este caso, o se denomine como se denomine, la región administrada, me da igual su denominación, mientras sea en beneficio de los españoles, pues oye, adelante. Si queréis exponer algo más en el caso de las preguntas. Sí, pero yo no he contestado. Sí. Por eso. Yo digo que la contestación está
casi en el mismo proyecto que tú presentaste antes. La idea imperial, con la lógica romana, es una idea que de participación de hombres libres, entonces de pueblos libres y que permite toda forma de autonomía interior en la disciplina. Entonces estoy de acuerdo que cada pueblo tiene sus particularidades, o sea que ser español no quiere decir ser italiano, no quiere decir ser francés. Entonces, pero justamente no la idea mundialista, la idea imperial, las particularidades se desarrollan todos en un conjunto que vive bien. Con lo cual, yo digo, aparte que de todas maneras no existe la solución perfecta y que de todas maneras la vida es una lucha, una pelea continua, entonces cualquier sea la cosa, luego habrá problemas siempre, porque habrá siempre que pelear, encontrar una armonía y tal y tal. Pero la contestación está justamente donde hay un poder imperial en algo que puede ser la política extranjera, la política militar, y una capacidad confederal real en la cual cada pueblo gana mucho más poder y mucha más soberanía de lo que tiene hoy. Pero, todo eso no se hace sencillamente como dicen hoy los populistas, que es bueno que los populistas existen, pero los populistas hablan solamente de cuestiones económicas de bodega y muchas veces mal. Se hace cambiando totalmente el alcance con el social y con el económico, intentando trabajar otra situación económica. Se hace intentando construir algo que, no digo las corporaciones, pero algo que tiene la mentalidad de las corporaciones. Se hace facilitando, organizando los productores, se hace facilitando las comunidades y se hace con un conjunto que va a alcanzar y atacar en cualquier lugar, en municipalidad como en los bancos, la realidad tal cual es. O sea, hay que combatir contra el liberal comunismo, no solamente en palabras, hay que combatir en hechos, hay que combatir en los cambios, hay que combatir no solamente con la idea, a lo mejor no con la idea de tomar una bandera con la cual tengo mi partido, la gente viene conmigo y hoy somos 2 y mañana 10 y pasado mañana 25 y luego llegamos a 100 y estamos aislados. No, tenemos que organizar gente que en cualquier lugar pueda ir para empujar la gente común, que puede ser en asociaciones, que puede ser en sindicatos, que puede ser donde queramos, en municipalidades, que puede ser donde hay enfermos, donde hay problemas de sanidad, ¿no? Para que se organicen las organizaciones del pueblo, que no, la gente viene no es que venga contigo, la tienes que llevar a su liberación y a su reconquista. O sea, tenemos que cambiar la mentalidad que existe, esa mentalidad demócrata e imbécil que existe, que se llama la extrema derecha, con la cual tenemos que ir predicando a la gente para tener unas cuantas personas que nos votan y luego vamos al Parlamento, si vamos al Parlamento, para decir cómo nos gustarían las cosas. Porque digo una cosa, estamos trabajando en un manifiesto de Europa, aquí tenemos algunas cosas que estamos trabajando de Polonia, estamos trabajando de España, estamos trabajando de Francia, estamos trabajando de Grecia, estamos trabajando un poquito de todos los lugares, pero cuando hemos hecho un manifiesto magnífico, ¿y qué hacemos con un manifiesto magnífico? El manifiesto tiene que ser un manifiesto más bien sobre lo que podemos hacer, pero lo que podemos hacer tiene que ser algo que está ligado a lo que estamos haciendo. O sea, tenemos que hacer algo que sea una reconquista continua, porque si no vamos a discutir a quién pinta mejor el cielo, el paraíso, el porvenir. Y cuando hemos hecho el manifiesto de la felicidad sobre la tierra, por ejemplo, o el manifiesto del heroísmo de los pueblos, nos aplaudimos y nos vamos a comer. Iremos a comer
comer de todas maneras, porque hemos venido por eso, porque hemos venido por la paella, ¿no? Pero, quiero decir, hay que ir siempre de trabajo con una idea de minoría revolucionaria, de vanguardia revolucionaria, que va construyendo oficiales y suboficiales en el pueblo, por el pueblo, con el pueblo y no con el pueblo que te sigue a ti. O sea, tenemos que volver a inventar este sueño. Tenemos que volver a tener la fantasía, tenemos que tener otra vez la ilusión, tenemos que reencantar el mundo, tenemos que ir cara al sol, como se cantaba, espero se continúe a cantar aquí. Cara al sol quiere decir que no puedes mirar al sol. Eso no es fácil. Y si puedes mirar al sol, el sol se refleja. Y tienes que tener el método, y tienes que tener la estrategia. Entonces vamos a ganar pieza por pieza, trozo por trozo. Vamos a reorganizar el pueblo, porque lo que pasa es eso. Estamos bajo el enemigo, llamámoslo el enemigo, para mí es un enemigo espiritual, mágico, no sé cómo llamarlo, satánico, que podemos llamarle satánico, ¿por qué no? Ese enemigo gana sobre todo sobre una cosa, la hipnosis. Nos han hipnotizado. Y también cuando vamos a discutir Europa sí, Europa no, euro sí, euro no, no estamos hablando de nada. Tenemos no que hablar, tenemos que actuar. Y actuar con propuestas concretas pero se hacen actos, y con actos que se hagan propuestas, porque si no hacemos nada. Entonces, por eso estamos trabajando, es una, ¿cómo se dice? Un grano de arena lo que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo desde algunos años. Por eso estamos trabajando, tenemos vamos siguiendo con el manifiesto, pero como habéis visto, se habla casi siempre, o si no siempre, de gente que está en el acto, que está trabajando con gente, que está trabajando con jóvenes, trabajando con sindicatos, trabajando con pueblos, que está trabajando en todo y por todo. Y por ejemplo, bueno, hemos dejado ahí para lo que vienen, del 25 al 28 de julio estaremos en Francia del Sur, siguiendo trabajando por este momento que a la vez es un momento de felicidad, un momento de amistad, un momento de camaradería, un momento de construcción. Y de cada construcción, como decía Irene, step by step, o sea, paso tras paso, vamos andando y estamos andando, pero no para que mañana podemos decir a eso, no somos los mejores de la extrema derecha o lo que sea. Vamos andando sabiendo bien que lo que está pasando hoy, o sea, esta ola populista es muy peligrosa, tiene un gran potencial material, no solamente por lo que dice Irene, que casi todos están ya movidos por lo mismo de que hablamos antes, pero por el hecho que si no consiguen hacer nada, y no conseguirán hacer nada porque no tienen ni método, ni estrategia, ni visión del mundo, si no consiguen hacer nada, todo el mundo dirá que no se puede hacer nada más que abandonarse a los banqueros. Entonces tenemos muy poco tiempo para demostrar que se puede hacer mucho. Si alguno queréis preguntar alguna cosa, cuesta. Estaba antes, pero fuerte. Te pones de pie, por favor. Recordar que además de la victoria, puede decir que en parte correspondió a los suecos, en parte correspondió a los sajones, alemanes, que en parte correspondió a Francia, pero sobre todo yo creo que hay un protagonista que es el gran vencedor y se trata de Urbano VIII, el Papa. Entonces, ¿sobre quién gana el papado? Pues aparentemente lo que se quiere es la unidad espiritual de Europa. El papado gana sobre el y fue muy advertido Urbano VIII de lo que se jugaba en la batalla de Nórdica. En la batalla de Nórdica sale derrotado es la unidad del Sacro Imperio, el poder entendido como una sacralidad que llegaba a todos los países. La batalla
por la recuperación del derecho romano. Perdona una cosa, es que vamos juntos de tiempo. Exactamente la pregunta que quieres hacer, ¿cuál es? No, es un comentario Puntualización. a la exposición que hizo el señor Alsina acerca de la paz de Westfalia. Pero es que la recuperación de un derecho común para todos se hunde ya en los tiempos de Federico de Sicilia, conquistado. De manera que ahí estamos hablando de las oligarquías locales y de los fueros locales y de los fueros estatutarios, que han sido siempre una interferencia para el establecimiento de una ley común a todos los súbditos. De hecho, las partidas tardan 60 años en aplicarse en España, pero las partidas en su día por Alfonso X, que también era potestad. De manera que cuando hablamos de autonomías estamos hablando de oligarquías locales, disfrazadas de intereses regionales. Bueno, a pesar de Westfalia hemos llegado todos hasta aquí, somos bastantes. Bien, sí, a pesar de todo, sí, pero nuevamente se plantea el tema de las autonomías. El tema de las autonomías es el camuflaje de las oligarquías locales para socavar a los pueblos, a las naciones. Estamos hablando de que se trata de Gibraltar con Ámsterdam, gravitada en España desde Barcelona a través de los llamados países catalanes, pero de tal manera que ahí se está gestando una unidad económica y política a través del arco mediterráneo que una Gibraltar con Ámsterdam, es decir, intereses del sur, cuyo nombre es innecesario extendernos. Y respecto a la moneda, no se trata de moneda única, moneda estatal, cuando si la moneda no es soberana. Y el contrapoder de la moneda, Adinolfi, no puede basarse en la deuda, en la moneda deuda, sino en la moneda crédito. Muchísimas gracias. Me quedo con tu nombre para la próxima conferencia. Cuesta. Cuesta, por favor. Lo primero, agradeceros el debate, contraste de diversas ideas, diversos proyectos, pero a mi entender, y disculparme, el mayor problema de Europa son las tasas de reposición, la natalidad. Sin eso, ningún proyecto, ninguna hipótesis. Leí hace 8 o 10 días un estudio demográfico y contando lo que Ortega calificaba la generación de 16 a 17 años, en 3 generaciones, un suspiro en la historia, un suspiro. Población africana, población árabe, población extraeuropea será entre el 40 y el 45%. Vamos a asociar un pueblo europeo, blanco, con todos sus estadios cultural, social, desarraigado. Sin eso, os sería hablar antes porque se ganó la guerra, porque por los oficiales. No tenemos en Europa suboficiales. Y sin eso, sin vientres que puedan regenerar todo lo que hablemos en 2, 3 generaciones, no valdrá para nada. Es un problema de mentalidad, yo creo que el mayor acto revolucionario en Europa es la maternidad de la mujer europea. Y sin eso, cualquier hipótesis, cualquier teoría, cualquier proyecto no existe. Yo no creo sé que si estoy muy equivocado, pero creo que es un tema más revolucionario. No sé qué dirigente islámico decía Pero que que los es uno de los europeos... temas más importantes, sin eso no hay nada. Sí, no sé qué dirigente islámico decía que los europeos preferimos tener perritos y conejos que hijos. Hay hijos, sí. Y esa es la cuestión. Y es así. Y no Ese se es el está plan. vendiendo una moto que es mentira. Esto y la mujer trabaja, es que no se cuenta. En los 50 y los 60, que la vida era más dura para las mujeres, que lavaban en ríos, que no había ni pañales, que tenían que hacer una serie de cosas y electrodomésticos, y no era más cómodo, se tenían 3 y 4 hijos. Pero Juan Antonio, ya no es solo la natalidad, ya los traemos criaditos y formaditos. Sí, pero... Los menas, el tema este de los menas que está tan en boga. Están llegando cientos, miles de jóvenes magrebíes Desarraigados. totalmente desarraigados, totalmente asalvajados, que los estamos manteniendo aquí. El dinero que no tenemos para nuestros hijos, Y lo fomentar tenemos la para calidad mantener a los porteñas. menas. Un menor extranjero no acompañado en la Comunidad de Madrid cuesta, si no tiene problemas mentales o físicos y tal, un mena normalito Normalitos. cuesta 45.000 euros al año. Mira si puedes hallar. Alojamiento, monitores, Todos, alimentación, psicólogos. 45.000 euros al año cuesta mantener un mena.
En la Comunidad de Madrid se estima que hay unos 3.000 menas. En Alcalá de Henares querían montar 2 pisos para 80 menas a 45.000 euros cada mena. O sea, es una fortuna que no tenemos para nuestros hijos, que nuestros hijos están pagando tasas universitarias de 1.600 a 2.000 euros anuales. No podemos formar a nuestros hijos, no podemos que se dediquen a un deporte en condiciones, porque es carísimo. Llevar, cualquiera que tenéis hijos sabéis que apuntarle a taekwondo, a karate, a tenis, lo que sea, cuesta una pasta todos los meses, y aquí estamos manteniendo menas. Es decir, no solo es los hijos que están teniendo los extraeuropeos aquí en nuestra tierra, que están teniendo muchísimo más que nosotros, no solo es que los propios europeos preferimos tener conejitos y perritos en casa en lugar de hijos, sino que además ya los estamos trayendo criaditos. Pero es que ocurre otra cosa muy grave. En 2 años se vuelve a implementar el servicio militar en Marruecos. El servicio militar obligatorio en Marruecos, ahora no hay, en 2 años se vuelve a crear el servicio militar obligatorio en Marruecos. Lo desconocías, ¿verdad? Por un lado estarán los miles de marroquíes con formación militar que tendremos ahí al lado, y los otros miles de marroquíes de 17 años que no van a querer hacer la mili, que se van a venir aquí porque aquí tienen la pulserita de turismo. Estamos ante un problema, estamos ante el borde del abismo, o sea, estamos ante el borde del abismo. No se ha hablado de natalidad. Y dentro podemos seguir hablando de Westfalia y de Westfalia. Verdad. Sí, es cierto, es también lo que había dicho Jean-Marie Le Pen, y estoy de acuerdo con vuestra preocupación, pero no llegaría a ese agobio, me explico. Me explico. Hay cosas que escapan al cálculo puramente racional. Primero, puede cambiar la mentalidad en la cuestión demográfica, por lo que no nos refiere. Segundo, la naturaleza, llamámoslo así, a veces hace cosas que no te puedes imaginar, entonces no podemos saber si este empuje africano seguirá o a lo mejor estallará y no sabemos en qué. Pero los que ya están siguen teniendo. Sí, pero sí, no lo sé, no lo puedes saber, y la mentalidad si seguirá así o cambiará. No lo podemos saber si la mentalidad seguirá o cambiará. Tercer elemento, que es el más importante de todos, es que la verdad que la naturaleza tiene miedo del vacío. Y es verdad que como nosotros no hacemos hijos y los demás hacen hijos, vienen aquí. Y es verdad lo que dicen los marxistas, que como la gente que tiene digamos, la unidad productiva se está bajando muchísimo. Entonces, dicen ellos, hay que llevar esclavos, lo llaman de esta manera. Sí, pero también hay que calcular que con la robotización a lo mejor no hace falta tanta gente. Entonces, que no podemos decir... También sobraremos nosotros con la robotización, sobrarán camareros, limpiadores y... Vale, con lo cual no quiero decir que soy optimista, quiero decir que hay enigmas por el porvenir. Hay un centro de estudio, un think tank norteamericano cerca de la casa ¿cómo se llama? Casa Blanca, que ha calculado que en los próximos 25 años desaparecerán más del 50% de la clase de los trabajos que conocemos. No sé si es verdad. No me he dicho si no me ha dicho, puede tener pinta, sí, pero no ha dicho nada, ni si que cambie con algo. O sea, tenemos un porvenir muy particular. Pero lo que pasa es que a dónde vamos a perder es en el hecho que nosotros pensamos de haber perdido. Vale, no lo podemos permitir. Perdón, Bueno, mi pregunta iba orientativa igual que él, era sobre que la mayor lacra que hay ahora mismo en Europa es la inmigración. Ya tenemos colapsados servicios sociales, bien la sanidad. Ellos realmente, muchos de ellos no trabajan, todos viven de las ayudas y realmente yo creo que esto ya se está colapsando. Entonces, ante esto, ¿cuál es la respuesta? ¿De qué manera se combate? Porque si tenemos que estar esperando a 20 o 25 años a que se pongan en marcha todas esas máquinas robotizadas, cuando llegue el momento a lo mejor ya será tarde. Aparte que se pondrán en marcha mucho antes, pero tampoco estaba hablando de eso. Yo digo, pero otra cosa, no olvidéis que muy poca gente en el 88 y hasta en el 89 pensaba que se derrumbara de esta manera el sistema soviético. O sea,
nosotros tenemos siempre la idea que hoy es siempre y que lo que vivimos es eterno. No se sabe, yo no soy, yo digo una cosa, yo soy un romano. Vale, En Roma entre la virtud de los romanos no existía la esperanza, existía solamente la fe. Yo no tengo esperanza, yo tengo fe, pero tampoco soy desesperado. Bueno, Para meter un matiz a razón de lo que tú has dicho y lo que no sabemos puede ocurrir en un corto periodo de tiempo, voy a meter otro pequeño matiz, y es la falta de profesionalidad. Esto estaba un poco por lo que estábamos comentando. La falta de profesionalidad o de profesionales que hay en los sectores base del aluminio, carpintería, fontanería, electricidad, turismo, hostelería. O sea, ¿qué implica eso? Que hoy existe una demanda muy grande de ese tipo de gente, Sí, ¿vale? especialistas. Cosa que, por mucha inmigración que esté entrando en estos momentos, no se están contratando absolutamente a nadie. Yo lo sé directamente por esos sectores por los cuales yo me muevo personalmente, y no se está contratando absolutamente a nadie porque lo que buscan es gente que realmente valga para desempeñar esas funciones. Sí, pero mira, hay Esas muchos cosas- camareros, helis, agricultores. Mira, yo trabajo en el sector primario. El 80% de los pastores son rumanos y esquiladores. Te pongo yo un ejemplo. En el ladrillo, corredor de Henares, Valencia, tienes los trabajos que nuestro pueblo, el pueblo más social, las capas sociales más desfavorecidas, podían hacer, y para mejorar un poco, pues camareros, La están cobrados. genérica es hacia la profesionalización y especialización. Sí, Yo trabajo en el mundo de la construcción y te digo que ahora mismo está el albañil de toda la vida o es especialista o que no lo contratan. Ya, pero hay bares, hay que sacar patatas del campo y para eso no está No, especializado. Hay que hacer camas, hay que barrer las calles. Hay que ver la razón. Es que vamos a Pero la ver, agricultura- el sector la agricultura, especialista es muy por pequeño. Por desgracia en este país, el problema con la agricultura, o sea, la inmigración que puede entrar a la agricultura es muy pequeño. El porcentaje. Joder, ir al Ejido, No te vas a sitios concretos. mira al Maresme. No es tan pequeño, no es tan pequeño porque en Alemania parece que faltan algo como 600.000 profesionales. O sea, La inmigración está dañando a las clases más populares de nuestro pueblo. vale, no lo sé. eso lo sé, solamente Es un diciendo. problema grave para los más Estoy desfavorecidos. diciendo que la gente especializada no es tan poca, porque si en Alemania no consiguen encontrar 600.000 personas por plazas especializadas, quiere decir que son muchísimas las cosas que hay, no es más que esa. ahora un chico nuevo que empieza ahora, que se llama Larrea, Me que hace una gustaría pregunta. dar un Sí, matiz sí, a esto. por favor. En Alemania necesitan 600.000 personas de mano de obra especializada. En Alemania necesitan mano de obra a toda costa. Estos procesos migratorios que hemos visto que venían, estas grandes caravanas, que causaron un gran revuelo en Alemania y que hicieron temblar el asiento de Merkel, hicieron detener la llegada de esta mano de obra masiva. Yo defiendo y proclamo que el papel de España está ahí. El futuro de España en la Unión Europea va a ser el de la gran ETT. La gran empresa de trabajo temporal, la gran ETT. A España van a llegar, y estaba proyectado que fuera para Italia, para Grecia y para España, las grandes caravanas, las grandes masas de mano de obra barata llegarán a estos países, los disturbios, los problemas los crearán en nuestros países, en España, y en España les daremos formación y los mejores irán para Alemania. Ese es el papel de España para el futuro. España va a ser el filtro de toda la mano de obra barata de África para seleccionar aquí a los mejores y que los mejores se vayan a las fábricas alemanas. Y que no se creen los desmanes que han estado cometiendo por las calles de Alemania, de Austria, por estos lugares por donde han ido recorriendo estas grandes caravanas, y que el papel para España va a ser este. Va a ser el gran receptor de inmigración de toda África. Aquí los vamos a tener que soportar y aguantar. Y son Vamos a dos sufrir, recursos. pero los vamos a... Los dos recursos. Los vamos a padecer. El proyecto oficial es de hacerlo en África, pero bueno. Y los vamos a padecer, y desde aquí
con los servicios públicos nuestros, con nuestro dinero, nuestros impuestos, vamos a formar a miles de ellos para que se vayan a Para el valor añadido lo entrena del para que se vayan a fabricar. Es posible, pero el proyecto oficial que han hecho, el proyecto oficial en el que están de acuerdo hasta en las comas la Merkel y Salvini, este proyecto lo pone en África, no en España. Para ellos España es África. Ma chi gli dà il visto d'ingresso in Spagna? Lo dà la Spagna ai negri il visto d'ingresso per formarli. Sì, bueno. Quindi non è l'Europa. La visa. Che tienen que avisar. Vabbè. Sí, pero... Yo en realidad no voy a hacer ninguna pregunta, iba a hacer una pequeña observación nada más, si no vas a venir no vas a hacer con Juan Mario. Te apunto para la próxima conferencia. Estoy de acuerdo en casi nada de este último debate. Y estoy de acuerdo en casi nada, salvo con Rafa, por un motivo muy concreto. Y estamos analizando toda la robotización, cómo se va a industrializar Europa en los próximos años, los planes que tiene Merkel, cómo van a estructurar. Lo estamos haciendo desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista europeo. Pero estamos olvidando una cosa que es fundamental, que ellos no piensan como nosotros. Claro. O sea, hemos olvidado exactamente a la pieza clave de esto, que es el africano, que es el musulmán. Y quiero poner un ejemplo que creo que va a ser bastante gráfico. Años 60, 61, 62, 59, Bélgica. Hubo un éxodo masivo de argelinos porque hacía falta mano de obra rápidamente, no recuerdo exactamente qué industria era, pero era industria pesada, y fue una migración una migración importante, masiva podríamos decir, para aquellos. Aquella inmigración, cuando acabó la robotización de entonces, se convirtió en lo que hoy es Molenbeek. Es decir, nosotros analizamos todos estos datos, de hablando de la robotización, de cómo van a sobrar mano de obra, de si en realidad... Pero ellos van a su bola, ellos tienen otra manera de enfocar el asunto. Y que aquí se cree una robotización y que se vaya modernizando y que las fábricas vayan actualizando, eso no quiere decir que estos señores se vayan a ir a ningún sitio. No. De hecho, si nos iremos a algún sitio, seremos nosotros, o nos iremos pitando. Quiero decir, creo que no hace falta a nadie recordar, todos lo sabemos muy bien, que Molenbeek es un barrio del que salen todos la gran mayoría de los integristas que nos asesinan a nosotros, a nuestros hijos. En fin, ya he dicho que no hay ninguna pregunta, pero me choca que seguimos analizando todo desde el punto de vista del hombre blanco europeo. Esto es una redundancia. El hombre blanco es europeo, pues no lo es. Es decir, el norteamericano y el otro. Es decir, el hombre blanco europeo es una gilipollas. El hombre blanco es europeo. ¿De acuerdo? Que nada. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes. En primer lugar, agradeciendo Habla un poco más alto, por favor. buenas tardes. En primer lugar, a todos los invitados, agradecer vuestra asistencia. Yo, en relación al debate y los comentarios que se han comentado de aquí, he entendido que evidentemente Europa necesita una formación de jóvenes como los que han venido invitados, gente joven que está entrando en política, en discursos políticos, en ideas para luchar y combatir el enemigo común que hoy en día es la destrucción de Europa, pero sin embargo escuchando también a la gente más veterana, más mayor en todo esto y sintiéndome español, yo sigo pensando lo mismo, los españoles hemos nacido para combatir. O sea, a nosotros nos va a tocar enseñar a nuestros hijos, como antiguamente pasaba en Estados Unidos, a coger las armas, y solo va de ese camino. O sea, la violencia va a ser el único camino para poder defenderse. El sistema no te va a permitir actuar con la violencia. Yo tuve una pregunta a Pedro Valera que era la misma. ¿Cuándo cogemos las armas? Él me dijo evidentemente que las armas eran en culturizar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, en defender la familia, que por el problema de la natalidad pues van a tener problemas sociales. Si nosotros ya los tenemos como clase obrera, imagínate mis hijos cuando empiecen a construirse su futuro, el trabajo que van a tener va a ser pésimo, mal pagado y mal hecho, ¿no? Mira. Mi pregunta es, el fin evidentemente es la defensa, pero la defensa... La reconquista, no defensa. La reconquista, pero para una reconquista tiene que haber una defensa. Los jóvenes necesitan una formación de defensa. Hay muchos movimientos sociales que ya están creando campamentos donde
donde se les destruye, donde ya no solo al diálogo, a la política, a lo social, a las defensas sociales, también a la defensa del ser humano, porque estamos sufriendo una cantidad de ataques brutales. A nivel de, como había dicho el compañero, yo lo he entendido un poco a nivel cristiano, ¿no? La cristianización de la Europa, la defensa de ese mundo va a ser lo que a una mala pudiera llegar a defendernos, ¿no? Los invasores musulmanes, los invasores africanos, todo ese tema, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos crea esa duda. Claro, nosotros seguimos en la lucha, seguimos escuchando, seguimos viendo debates, seguimos formándonos, pero claro, nosotros, el miedo nuestro es nuestros hijos. Sí, tienes razón, pero junto a eso tengo que añadir algo, porque es peor el cuadro. Todos los que has dicho, ¿verdad? Y encima, no es solamente que hay digamos, el islamita, hay una organización mundial de subversivos, que no solamente son los de la ONG, que son de extrema izquierda, que la gente no lo mira, pero se están organizando ya en lugares en frentes, en Siria y en Donbass, con 2 brigadas internacionales, donde hay un montón de gente. Por ejemplo, solamente de italianos hay como 200, y no sé cuántos de los demás. O sea, y nosotros estamos en una lógica demócrata y no viril, con la cual tampoco no estamos acostumbrados a hacer frente. En los años de nuestra generación ha habido cosas muy particulares. Ahora no sé en España cómo era la situación. En Italia no teníamos ninguna posibilidad de tener frente teóricamente, porque estaban organizados, armados, protegidos y eran un montón y tal. Nosotros no podíamos, ellos podían como pueden entrenarse, podían como pueden hacer lo que quieran, porque están protegidos y tal. Tú, si te traías un martillito, te iban en prisión. A pesar de eso, hemos sido capaces de hacer frente, porque teníamos otra mentalidad. Entonces, el problema no es cuando vamos a encontrar armas, sino cuando vamos a armar el alma. Porque quiero decir que cuando prohibieron a los samuráis el utilizo de las armas, se volvieron ellos mismos en armas y fueron hasta más fuerte. Con lo cual, el punto principal es que tenemos que revolver, armar el alma, porque el guerrero en realidad es aquel que no necesita, ya no necesita tomar la espada. O sea, tenemos que el camino hacia el hombre, porque nos han castrado. Eso es el verdadero problema, es el problema de los problemas. Yo me gustaría también contestarte. Ese dilema que tú tienes, yo también las tengo, y muchos de mis camaradas reales, con los que comparto mucho, ese debate también lo tenemos. Mira, el monopolio del uso de la fuerza lo tiene el Estado. El monopolio legal y el monopolio real. Nosotros enfrentarnos a eso es como enfrentarse con un tirachinas a un batallón de marines. O sea, es derrota segura. Aparte de que, joder, macho, en las películas la guerra y el combate y todo eso está muy bien, y saltar una trinchera mientras lanzas una granada de mano y caes y te matan, es muy épico, muy romántico, está muy bien, pero la guerra es recoger a tu hijo muerto del suelo. Ya, pero déjame, la guerra es dolor para los demás, pero también es dolor y sufrimiento para ti. Cuando uno está dispuesto a eso, ya no hay marcha atrás. Esto no es, ahora este año me hago terrorista y el próximo año hago una asociación no conforme en mi pueblo. O sea, cuando uno da un paso en ese sentido, lo da para siempre. Y que sepas que tu vida se va a convertir en un calvario.
Solo nos queda organizarnos y defendernos, y que el monopolio del uso de la fuerza legal sea nuestro. Realmente no tenemos otra oportunidad. Estamos tan en minoría, hay más gente en España que cree que Elvis sigue vivo, más gente que los que creemos que hay que defender España. Y solo el 16% de los españoles está dispuesto a defender a España ante una situación grave. Nos han castrado, como ha dicho Daniel, efectivamente nos han castrado. Nos han eliminado el servicio militar obligatorio. Están diciendo que a los niños no hay que regalarles juguetes bélicos. Nos están aborregando, nos están convirtiendo en borregos. ¿Qué podemos hacer antes de dar ese paso tan extremo? Bueno, pues vayamos formando a nuestros propios hijos, pues apuntémosles a hacer algún arte marcial, llevémosles pues a tirar con carabina, démosles ese amor a la milicia, nosotros en casa, los nuestros, desarrollemos nosotros ese amor a la milicia y estemos siempre preparados y dispuestos a poder correr 100 metros con 2 cajas de munición y con un arma. Estemos preparados, no sabemos si llegará, pero desde luego te digo una cosa, de verdad, intentar dar ese paso nosotros es que ya la última brasa que queda aquí se terminará apagando para siempre. O sea, nosotros tenemos un cometido que es efectivamente el de armar el arma. Tenemos una misión, y es que esta brasita de esta gran hoguera, de la gran hoguera que hubo, de este gran fuego que hubo en este suelo hispano, que ya solo queda esta brasita, que somos nosotros, no demos pasos para que se apague. Llevemos leña, acarreemos más material para que esto se avive. No tenemos, mira, duramos menos que el ejército guerrillero galego do povo Ceile. Si es que llega. Vale. Yo me pregunto cuántas veces han de responder lo mismo. Esa pregunta la tiene. Pero la que hago siempre, creo que eso de que tenéis un arma en cada reunión, macho, yo creo que te ha contestado ya muchas veces que no la mejor a repartir. Vale, yo creo que Rafa te ha dado una explicación magnífica y como creo que ya se nos ha acabado... Si se ha entendido así, se ha malinterpretado. Yo no digo de coger un arma mañana y ponerme a matar. No, que yo te estoy diciendo... Ojalá. La solución que se vea el día de mañana. De momento vamos a cogernos a nosotros mismos, os damos las gracias por vuestra asistencia y nos vamos todos a comer. En la silla tenéis este por el próximo paso que vamos a hacer. Quien quisiera venir tiene que contactar la asociación Juan